Bueno, pues amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso tenemos la suerte y el honor para mí también de contar con uno de los economistas con mayor influencia del habla hispana, doctor en economía, ha trabajado con las mejores gestoras del mundo, autor de varios libros que tienen que ver con el mundo de la inversión, un tema recurrente en este canal, economista jefe en Tresis también. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por pasarte por tu canal. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer un pequeño sumario para que la gente sepa lo que va a encontrar en este vídeo. Primero hablaremos del nuevo libro que acabas de sacar recientemente, Haz crecer tu dinero, muy interesante, ahora hablaremos sobre él. Y posteriormente abarcaremos temas como política, cultura, inversión, inflación, política monetaria, recesión y también, evidentemente, preguntas obligadas sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, para empezar con este libro, Daniel, pocas deben de ser las personas que hayan trabajado con los mejores inversores del mundo y además un porcentaje mucho más reducido aún de personas que se hayan aventurado a realizar un libro como este, ¿no? Te quería realizar una primera pregunta, bueno, aquí para todas aquellas personas que hayáis leído libros anteriores de Daniel Lacalle. Este concretamente habla sobre la inversión, cómo rentabilizar nuestro capital, también nos enseña a identificar cuál puede ser nuestro perfil de riesgo, un libro muy recomendable. Eh, Te quería preguntar, Daniel, ¿tú crees que hay una falta de educación financiera generalizada en la sociedad hacia la inversión? Quizá por a lo mejor sesgado un poquito por el factor, como no tengo mucho dinero, no invierto. Yo creo que sí, yo creo que en cierta manera hay más de educación financiera, a veces incluso una desinformación financiera incorporada en la mentalidad de mucha gente que viene fundamentalmente de décadas de haberse informado su inversión en medios de comunicación que obviamente pues tienen su valor, pero no suficiente, o por indicaciones de amigos, familiares, etcétera, en vez de, digamos, un análisis serio y profundo. Es curioso que en un país de propietarios inmobiliarios, donde la gente suele ser muy detallada a la hora de hacer una inversión en el sector inmobiliario o una inversión, por ejemplo, en un vehículo, cuando se trata de invertir tu dinero para invertir en activos de riesgo, mucha gente pues toma una forma de invertir curiosamente desinformada e incluso, pues te diría que a veces hasta en algunos casos poco responsable, ¿no? Por Un poco ejemplo, kamikaze, ¿no? Un poco kamikaze. hay un capítulo en el libro en el que digo que mucha gente habla de que invertir y que los mercados son como un casino y que curiosamente la mayoría de los inversores minoritarios nos comportamos como no nos comportaríamos en un casino. Es decir, en un casino tú entras, sabes perfectamente la cantidad máxima que estás dispuesto a jugar, sabes que lo podrías perder, no vas directamente a tomar masivo riesgo poniéndolo todo a un número, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en inversión resulta que mucha gente sí se comporta como el más agresivo jugador de un casino, ¿no? Sí, 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 desde luego. Y Daniel, ¿cómo se vive rodeado de los mejores inversores del mundo? Entiendo que con una presión diaria y constante tremenda, ¿no? También se tiene que aprender mucho, por ende. La gente no sabe la presión que hay en esos sitios. La gente ni se lo imagina. Y además, como es normal, probablemente se piensa pues que nos estamos tirando el rollo. Pero no se lo puede ni imaginar. La gente que en su día a día obviamente perciben pues estrés, mucho trabajo y nadie les va a quitar su nivel de presión, no sabe lo que es la presión en un sitio como Citadel, en un sitio como PIMCO. Pero a la vez es una absoluta maravilla, ¿no? Es como cuando pues haces estos cursos, ¿no? En los que de Ironman, ¿no? En los que lo hacen, ¿no? Yo no, ¿eh? Pero vamos, el que haces toda una cantidad de ejercicio absolutamente brutal, ¿no? Y aprendes más que nunca, pues es eso, es un bootcamp de la inversión. Y la verdad, para mí, la experiencia mejor, porque además yo he aprendido, además he hecho grandes amistades trabajando con gente que
todo el mundo era muchísimo mejor que yo, ¿eh? Que eso es una maravilla, ¿no? Y además, pues con esa combinación de falta de, digamos, de intentar embelesar o de intentar ser diplomático, que está muy bien, y a la vez ser gente muy humilde y gente muy trabajadora, ¿no? Entiendo que lo que tienes que aprender es exagerado. Aquí en el mercado de las criptomonedas, como tenemos tanta volatilidad, solemos decir que un mes es como si pasasen 10 años, ¿no? Sobre todo cuando hay este tipo de mercados, ¿no? Que de repente te salen canas, empiezas a cojear, ya necesitas bastón. Entiendo que el contexto debería ser, evidentemente, la situación diferente, ¿no? Pero un estrés constante, porque ahí, si no estoy equivocado, al final los economistas que se mantienen son los que mejores rendimiento tienen. Sí, básicamente, bueno, pero cualquier persona lo podría entender. Una persona que se mantiene un par de años en un fondo como Citadel es todo un éxito profesional, ¿no? Y además, obviamente, la mayoría de la gente lo que hace es que se retira a otros sitios, ya con un patrimonio importante generado, ¿no? O sea que un par de años, primero el que los aguante y segundo, porque claro, la gente dice, "Ojo, un par de años o tres, claro. Sí, que los aguante, ¿no? No, pero no solamente el que los aguante, lo que no entiende esa gente es que alrededor de un 20% cada 3 meses sale, ¿sabes? Es decir, que Se no va es, renovando la plantilla, digamos, ¿no? se va renovando, efectivamente, Wow, se va renovando de que sale la gente con las cajas en la mano, ¿no? Entonces, wow. es un entorno absolutamente, yo se lo recomendaría a cualquiera. Yo empecé muy tarde, yo soy mayor que el dueño del fondo de Citadel, donde empecé, ¿de acuerdo? O sea, yo era mayor que el dueño del fondo, ¿de acuerdo? Y empecé muy tarde en inversión. Y bueno, porque ya tenía una carrera, etcétera, y tal y que cual. Y si yo pude, puede cualquiera. Y segundo, si yo pude hacerlo con éxito, pues cualquiera puede hacerlo con éxito, eso sí, sabiendo 24 horas, 7 días a la semana y non-stop. Qué bueno. Hay uno de los capítulos, Daniel, en el libro, que dejaremos en la descripción de este vídeo el enlace por si alguien quiere ojearlo. Haz crecer tu dinero, como lo tenemos aquí. Concretamente, el capítulo número 18, que Mm. empieza por la página 207 aproximadamente. Criptomonedas, dinero o estafa, ¿no? Claro, por la norma general, cualquier inversor tradicional, ¿no? Suele ser sesgado también por el inversor cripto, como que va a realizar malos comentarios, porque al final el mundo de las criptomonedas requiere un estudio y alguien que viene del sector tradicional no tiene por qué realizar ese estudio, ¿no? Y en muchas ocasiones, debido a la alta volatilidad, da la sensación que vivimos en una burbuja constante y es precisamente una de las cosas que me ha sorprendido gratamente en este capítulo. Primero, que es el primer libro, entiendo, que dedicas un capítulo entero al sector cripto, ¿puede ser? Bueno, en este libro de aquí, Escape from the Central Bank Trap, en inglés, había un capítulo sobre blockchain y el cambio, pero vamos, efectivamente, sobre inversión como tal, sí. Hay concretamente uno de los primeros párrafos para que la gente vea quizá el tono agradable que hablas en este caso sobre las criptomonedas. Comentas una anécdota tuya, que ahora la hilaremos con un mensaje del primer bloque minado en Bitcoin. Comentas, ¿no? En 2017, hablando del respaldo de la moneda en la presentación de mi libro La Gran Trampa, un Sí. exministro y buen amigo mío vino a decir que el gran riesgo de Bitcoin es que no tiene ningún respaldo, ante lo que yo le pregunté que cuál era el respaldo de la moneda estatal y él contestó, el monopolio de la creación de dinero. Y esto es muy interesante porque es que además en el primer bloque minado de Bitcoin hay un mensaje cifrado por parte de Satoshi Nakamoto en el año 2000, que comenta, ¿no? El año 2009 creo que fue aproximadamente, el canciller a punto de un segundo rescate a la banca. Entonces, precisamente Bitcoin lo que viene a combatir es esto que te preguntaba esta persona, ¿no? Luego hablaremos más detalladamente del sector cripto, pero así a grandes rasgos, ¿qué opinión tienes tú, sobre todo sobre Bitcoin, más que el ecosistema cripto? Bueno, yo creo que Bitcoin es una startup de moneda, ¿vale? Lo digo en algunos casos, todavía no es que conforma lo que es una moneda. Ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado.
nosotros cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestros estos, no pensamos en 0,0005 bitcoins, ¿no? Por lo tanto, no es todavía unidad de medida y mucho menos método de pago generalmente aceptado. Reserva de valor para aquellos que hayan invertido relativamente rápido pues, o relativamente pronto, pues puede serlo, pero obviamente es extremadamente volátil. Entonces hay que diferenciar las criptomonedas entre alternativa a las monedas fiduciarias y las criptomonedas como inversión financiera. Y como inversión financiera, yo creo que cualquiera de los que están aquí, estas decenas de personas que están aquí, los que nos están viendo, entiende. Debes entender la volatilidad, igual que cuando yo invierto en una empresa de biotecnología o invierto en una startup tecnológica, ¿de acuerdo? Tengo que entender que esa empresa va a tener una enorme volatilidad en el mercado y la tengo que aceptar. Y tiene que estar dentro de mi universo y de mi percepción de ese activo como inversión. A mí no me interesa tanto el Bitcoin como una alternativa de inversión para una persona que tenga ahorros en euros o en dólares. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque tiene como objetivo convertir esos Bitcoins en algún momento en euros o dólares y comprar otras cosas en euros o dólares. A mí me interesa más el Bitcoin o el Ethereum como alternativas de método de pago en un mundo paralelo y que está funcionando de manera paralela y lateral al mundo fiduciario, ¿no? Yo lo veo un poco como Matrix, ¿no? Sí. Sí, en el que tienes un mundo en Decentraland y en no sé qué, y por aquí, y por allí, en el que la gente está funcionando ya de otra manera. Sí, efectivamente. Te puede gustar, no te puede gustar, yo no tengo por qué entrar en ello, ¿no? Siempre le digo, a mí mucha gente me dice, bueno, pero es que, ¿cómo va a valer un NFT $1 millón? Pues yo no lo sé, pero tampoco, claro, si miras aquí detrás mío y ves algún disco, alguno de estos, vale un dineral que dirás, ¡hala! ¿Quién va a Sí, pagar? efectivamente. Claro, ¿quién va a pagar eso por un disco que lo puedes bajar que lo puedes tener en Spotify, ¿no? Pues quiero decirte que yo no entro sobre valoraciones, me aburre mortalmente, porque la valoración cara de una persona es la valoración barata de otra, además, literalmente. Pero Efectivamente. a mí me interesa ese mundo paralelo que se está creando y que es muy interesante, ¿no? Y que es muy interesante porque tiene otras reglas de funcionamiento completamente distintas, ¿no? Que es el hecho de que las transacciones comerciales no están reguladas por un ente supranacional o supranacional y están reguladas por algo, digamos, completamente libre y completamente distinto. Entonces, a mí me parece interesante. Eso significa que yo me compre un píxel al lado del gimnasio virtual de Snoop Dogg. Bueno, No, eso cada es uno que que haga sí, lo que quiera. ¿Eh? efectivamente. O un mono de esos, ¿no? ¿Sabes? No, pero vamos, que no me estoy riendo tampoco del que se los compra. No, 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 ya, 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 ya. Luego, Porque luego claro, abarcaremos, Daniel, más concretamente el sector cripto, claro. porque tengo varias preguntas también que los seguidores quieren hacerte. Pero primero, antes de entrar en materia, bueno, primero, amigos, hemos hablado, concretamente Daniel Lacalle nos acaba de comentar el tema del perfil de riesgo. Hay que tener muy claro también en el sector cripto y en cualquier otro sector, aunque sea tradicional, qué tipo de inversor somos y cuál es nuestro perfil de riesgo. Así que, bueno, aquí tenéis el libro. Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo, libro muy recomendable, dejaré el link en la descripción. Y ahora, Daniel, primero antes de entrar en materia, ¿no? Que yo creo que tenemos preguntas muy, muy, muy interesantes porque de manera recurrente hablamos sobre política monetaria en el canal. Me gustaría que nos hicieses una pequeña fotografía, que nos dices una pequeña fotografía de cómo ves en este momento el mercado de valores, concretamente más bien los índices americanos. Vale, pues, o sea, los índices americanos. Primero, el Nasdaq, ¿no? El primer problema que tienes con el Nasdaq son los tipos de interés. El Nasdaq es un índice que tiene una correlación como factor exógeno a los tipos de interés altísimo. Entonces suben los tipos de interés, baja el Nasdaq, bajan los tipos de interés, sube el Nasdaq. Para empezar, hagas todo el análisis fundamental que quieras, ¿no? El S&P 500 me parece mucho más interesante. Me parece mucho más interesante, está más diversificado y además tiene mayor cantidad de recompras y mayor cantidad de empresas que generan caja libre, ¿no? Por lo tanto, yo, la verdad, pues el S&P 500 me gusta mucho más. El Russell
me parece un índice más peligroso porque está más expuesto, por ejemplo, al riesgo de recesión en Estados Unidos. Um, y el Nasdaq, obviamente, pues es un índice de momentum en el que cuando tienes, por definición, subidas de tipos y retirada de liquidez, esas empresas que se han beneficiado del aumento de liquidez y las bajadas de tipos en su valoración, pues obviamente van a tener un comportamiento bursátil más pobre. Entonces, en cuanto a momentum, el Nasdaq claramente negativo, el S&P 500 está en bear territory, pero, o sea, en mercado bajista, pero yo creo que es el sitio donde meter dinero en una corrección, y el Russell yo creo que está todavía caro. Perfecto, pues genial, porque a partir de aquí vamos a empezar a desgranar un poquito todas las preguntas que tenemos. Vamos a empezar por política y cultura. Política y cultura, yo sé que de eso pues, nos vas a arrojar muchísima luz, ¿no? Los debates políticos actuales, bajo mi punto de vista, bueno, también comparto punto de vista con bastantes personas, pero en este caso bajo mi punto de vista, ¿no? Tienen mucho que ver con el aquí hay tomate que veía mi abuela hace muchos años. Es decir, incluso en ocasiones se alejan de lo que debería representar al pueblo, ¿no? Se meten entre ellos. No sé, la pregunta es, ¿por qué en España no somos capaces de librar la batalla cultural ni siquiera desde la política? También esa educación financiera que comentabas antes. Bueno, la banalización del debate político no es española, viene de antes, y además no viene ni siquiera de países con baja cultura, ¿no? Sino que viene de países pues, como Italia, como Holanda, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos en España pues viene en cierta manera importado. Lo que sí es verdad es que lo que es que la parte que tiene que ver con la izquierda y sobre todo con el populismo de izquierdas ha abrazado ese entorno catódico, ¿no? Para monopolizar en muchos casos lo que es el acceso o el impacto en el ciudadano en general. Y en general el centro y la derecha, y también el populismo de derecha, pues tiende a ser como más, digamos, cauto a la hora de utilizar ese tipo de medios. La batalla cultural es esencial. Y claro, la gente te dice, pero ¿cómo va una persona de tu reputación y de tu experiencia y con tu currículum y con todo eso a debatir con el personaje este, no sé qué, Mestre, no me acuerdo cómo se llama, tal o cual? ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo. Y porque si no lo haces, solo existe el mensaje único, Sí. ¿no? O sea, y entonces, claro, luego la gente dice, hay que ver qué manipulación hay en los medios. No, pues participa, y eso, claro que es incómodo estar en un sitio donde te interrumpen, donde te chillan, donde chillas a veces tú, sí, claro que lo es, pero te lo tienes que plantear de la siguiente manera. Igual que cuando quedas con un grupo de amigos y un grupo de desconocidos a los que no conoces y empezáis una discusión sobre algo. Pues lo tienes que plantear de la misma manera. O sea, no desde el punto de vista de tu opinión o de la opinión de la persona que tienes enfrente, sino de los millones de personas que te están viendo. Y entonces, cuando lo haces así, la gente, cuando se te acerca, cuando eres relativamente conocido, como me pasa a mí, la gente cuando se te acerca te dice, yo le veo y tal, y todo lo que dice usted es que lo entiendo perfectamente. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y hay cosas que estoy de acuerdo. Pues ya está, muchas gracias, fenomenal, ya vamos bien. Ya está, hay que hacer eso, y hay que hacerlo, porque si no, si tú te quedas en tu casa diciendo, hay que ver qué manipulación hay en los medios de comunicación, hay que ver que la gente está diciendo cosas que no son correctas, pues si no las dices tú, ¿quién las va a decir? Efectivamente. Un acto un poco de responsabilidad, ¿no? Sí, Sería. hay que utilizar los medios que utiliza todo el mundo. Y la idea de subirse en un púlpito y decir, no, es que yo soy economista, yo solo hablo de la curva de Phillips y de Samuelson y no sé qué, pues claro, dices, entonces luego dices, ay, va, ¿y cómo se ha podido meter la gente en las preferentes? ¿Y cómo se ha podido meter la gente a votar cosas que van en contra de sus propios intereses? Hay que dar la batalla.
Efectivamente. Daniel, hace poquito vino otra economista a la comunidad y nos alertó sobre una potencial crisis alimenticia que se viene. Incluso Robert Kiyosaki recientemente ha comentado que la mejor inversión para el futuro más cercano, ¿no?, puede ser comprar una lata de atún. Entiéndase lata de atún como alimentos no perecederos y la idea es que los alimentos, la alimentación va a subir muchísimo, ¿no? No sé hasta qué punto la sociedad hoy en día va a aguantar. Estamos hablando de productos como el arroz, productos como el trigo, ¿no? Productos de nuestra cesta básica, digamos, que todos y cada uno de nosotros consumimos de manera casi diaria. ¿Tú crees que si finalmente tenemos esa crisis alimenticia, es posible que se genere de alguna u otra manera alguna revuelta social para protestar contra esta subida en los precios? Bien, protestas desde luego va a haber y ya está habiendo, las visto en Sri Lanka, etcétera, lo vimos en la primavera árabe, efectivamente, el aumento del precio de los alimentos, pero hay una cosa que suele pasar con estas visiones apocalípticas, ¿no? Y es que normalmente cuando llega al mensaje general la posibilidad de ese con famoso, va a haber un gran apagón, va a haber crisis alimentaria, nos Sí, que eso van. dio para tiempo, lo del Claro, apagón. ¿y qué es lo que pasa? Que me lo dice mi madre, ¿no? Me dice, oye, tengo que comprar, con todo mi cariño a mi madre, por supuesto, una mujer muy sensata, me dice, tengo que comprar camping gas, ¿no? Digo, mal lo llevas y el problema es el suministro de gas. Pero bueno, fuera de broma, no. Lo que quiero decir es que normalmente ese tipo de visiones apocalípticas vienen de asumir primero que la demanda es completa y absolutamente inelástica y que los precios solamente pueden subir. Y eso no ocurre, ¿vale? La segunda es asumir que no existen alternativas de suministro, que las hay, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahora mismo estamos hablando de una crisis alimentaria por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania genera un titular muy grande y Ucrania más Rusia suponen alrededor del 14-15% del suministro de grano, de cereales del mundo, ¿no? Entonces dices, vamos a tener una crisis alimentaria. Sin pensar, por ejemplo, que hace 2 días, en el año 2018, tuvimos el mismo problema también con el 20% del suministro de cereales del mundo, pero no había una guerra y por lo tanto no generaba, digamos, ese interés mediático. Hubo una crisis alimentaria, perdón, por lo que ocurrió en el 2018, en el 2003, en el 2002, no. Por lo tanto, yo creo que el error normalmente suele ser en caer en decir, no va a pasar nada, que es lo que suelen decir los gobiernos, ¿vale? Los precios sí van Sí, a. ahora vamos con eso porque tela. ¿Vale? B, va a pasar todo. ¿Y por qué no me gusta, con todo el cariño a esa economista o a quien sea, caer en la parte de va a pasar todo? Porque cuando te dicen, va a haber un gran apagón, se va a acabar el petróleo, se va a acabar la comida, se va a acabar el agua y se va a morir todo el mundo, y no pasa, entonces los que dicen que no va a pasar nada, dicen, ¿ves? Yo tenía razón. No, ¿sabes? No, tú decías que no iba a pasar nada, tú decías que no iba a haber inflación, tú decías que era transitoria, tú decías que era por el efecto base, Ya. decías todas esas estupideces, ¿sabes? Y ni eso, ni la debacle total. Es decir, que yo creo que los mecanismos que hay ya para evitar una crisis alimentaria existen, eso no significa que los precios no vayan a estar elevados durante más tiempo. Perfecto. Y precisamente ahora vamos a hablar un poquito sobre España, que tiene la tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea, si no estoy equivocada, por lo menos hasta día de hoy, por delante de Grecia e Italia. Hay algo que no deja de sorprendernos, ¿no? Y es que día tras día vemos a los presidentes del gobierno o a todos aquellos que representan parte del gobierno salir delante de los micrófonos, ¿no? Diciendo, aquí todo va bien, no os preocupéis, que si la agenda verde, que si el año 2030, que si España es tremendo el crecimiento económico, que tal, que si Sí. vamos a ayudar a Ucrania con tantos envíos. Eh, ¿Hasta qué punto se piensan que somos tan tontos como para no entender lo que realmente está sucediendo? Porque estamos viendo los datos por un lado y luego lo que nos dicen por otro, ¿no? Nos da la sensación, por lo menos a los ciudadanos de a pie, a las personas que conozco, que nos están tomando el pelo de manera constante y además cada vez de una manera más agresiva. El objetivo de la propaganda nunca es convencer a la gente que se informa, sino mantener
convencida a la gente que ya venía convencida, ¿no? Es decir, ¿a quién convence el gobierno diciéndole que los datos de paro son un récord de empleo teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea? Pues a sus propios votantes que ya estaban convencidos, ¿sabes? Y lo estamos viendo en las elecciones de Castilla y León, de Andalucía, de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo de la propaganda es introducir una realidad paralela que haga que el ciudadano que está ya convencido o el que no está bien informado, primero piense que los problemas siempre vienen del exterior, ¿no? ¿Vale? Siempre tienen un enemigo exterior. Lo segundo, piense que todas las cosas que no van mal son gracias al gobierno, ¿de acuerdo? Que esa es otra que también tiene narices, ¿no? O sea, oh, los datos de paro de mayo son buenos, oh, gracias, se llama Sí, sí, sí. turismo, ¿no? Oh, no. Putin les ha venido de coña ahora para el tema de la inflación, la verdad. Bueno, pero si da igual, y aunque no existe, si no fuera Putin, la Sí, es inflación verdad, sería el cambio serían climático a lo mejor. seríais vosotros los especuladores, o no, 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 no. Oye, cuando la inflación antes de la guerra de Ucrania ya mostraba un 19% de aumento de la vivienda, ¿vale? Que es lo que decían, que eran los fondos buitre, cuando la inflación estaba al 4%, que era lo que decían, que es que el INE calcula mal la inflación. El problema es que lo que nosotros no podemos entender, tú o la gente que nos está viendo y la gente que es que si yo analizo los datos y vosotros me escucháis o me veis, podéis estar de acuerdo, en desacuerdo, os pueden gustar cosas, os pueden disgustar cosas. Mi objetivo no es que vosotros es contaros a vosotros una realidad paralela, sino que vosotros os hagáis vuestra propia idea, la que sea, a mí me da igual. El problema de la propaganda es que el objetivo es desinformar desde el Estado, desde el Estado, ¿vale? Pero esto no es una novedad. Cuando yo salí de la carrera en el año 91, en España había un 23%, un veintitantos por ciento de paro, ¿de acuerdo? Y en la televisión y en los medios de comunicación, el gobierno repetía una y otra vez, ¿sabes qué? Cuéntame. La palabra récord de empleo. Claro, y yo me acuerdo, que tuve el privilegio de ser el único de mi facultad, de mis amigos, que encontró trabajo, o sea, tuve ese enorme privilegio y decir, oye, pues si todos mis amigos están fastidiados. Tremendo, tremendo. Estamos viendo, Daniel, por otro lado, también una fuga de talentos de esta nueva tecnología o este nuevo nicho de mercado que es el streaming, ¿no? Para Andorra y otros países a buscar legislaciones más favorables al emprendimiento en general, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya levantado o haya intentado levantar un negocio se habrá dado cuenta que el Estado es una auténtica locura, realmente lo que te consume en impuestos y da la sensación que no te da facilidades para incluso sobrevivir, ¿no? Que le tenemos que estar agradecidos por generar trabajo. Entonces, con el elevado nivel de intervencionismo de hoy en día y teniendo en cuenta que la deuda de España roza el 120% del PIB, si no estoy equivocado, ¿crees que España tiene arreglo desde una óptica liberal? Sí, España es la bomba, ¿eh? O sea, España, no, pero es que te lo digo en serio, porque yo he vivido o sea, yo he vivido muchos ciclos expansivos y contractivos en los que trabajando en el extranjero o estudiando en el extranjero me decían, España no tiene solución. España no tiene solución. España no se levanta de esta, y te hablo del año 92, cuando vino la debacle del 93, te hablo del año 2008. Es decir, que muchas veces, la de 2001, con la burbuja, .com. no, la de Latinoamérica, con el problema de Argentina, etcétera, que iban a quebrar todas las empresas españolas. Los españoles somos la leche. Somos la leche. Y la razón, entre otras cosas, por la que yo he tenido una carrera de éxito en el Estados Unidos y en Reino Unido, ha sido porque la gente, bueno, entre otras cosas, valora que los españoles somos súper currantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues nos pasa un poco en muchas cosas, desafortunadamente, como a los argentinos, que el capital humano es muy bueno y muy importante, y luego tienes un sector político absoluta y totalmente extractivo y confiscatorio. Entonces, España tiene solución. Y hay solución desde una óptica liberal, pero ni siquiera liberal aquí rosbardiana, sino liberal irlandesa, luxemburguesa, holandesa, ¿entiendes? Liberal europea.
con un estado de bienestar relativamente elevado, ¿no? Y claro que la tiene. Lo que pasa es que, claro, el intervencionismo tiene como objetivo fundamental decirte que A, que es imposible, y B, que lo único que se puede hacer es lo que ellos dicen que se debe hacer, ¿no? Pero claro que la tiene. Y España podría reducir su endeudamiento a velocidad de vértigo, como lo hizo Irlanda, como lo ha hecho tantos otros países, ¿sabes? Con políticas liberales sin poner en peligro las cosas que a ese segmento de la población que le tiene tanto miedo a la liberalización les preocupa, ¿no? Hay un momento, bueno, una pregunta que no tenía anotada, pero me viene ahora a la mente y es ¿cuál sería el punto de inflexión para este cambio de sistema, ¿no? Porque a mí me da la sensación que, bueno, pues que a medida que pasa el tiempo, más suben los impuestos, más sube todo lo que nos rodea por la política, por las políticas monetarias. Y yo, sinceramente, evidentemente, no tengo ni un ápice del conocimiento que tú tienes, por eso te pregunto, ¿no? No encuentro solución ni momento para el cambio de este paradigma. Nosotros no vemos la solución ni el momento del cambio porque pensamos que el cambio va a ser un punto de inflexión que vaya a generar un cambio de 180 grados, ¿sabes? O de 90 grados en la política, algo radical, ¿no? Pero hay cosas que se van notando, ¿no? Por ejemplo, pues los gobiernos más intervencionistas ya saben que decir que van a subir el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio y todo eso, no solamente no les da votos, sino que les resta votos. Para empezar, o sea, fíjate el shock que se han llevado en Andalucía, diciendo, vamos a volver a poner todos los impuestos que ha subido, que ha bajado el gobierno actual, ¿vale? Y 300.000 votos menos, ¿no? Entonces, claro, como el intervencionismo está rodeado de gente, politólogos, comunicadores, etcétera, que, digamos, centran y acaparan los medios de comunicación, pues les es muy difícil ver los ratios de cambio en la tendencia de pensar de las personas, ¿no? Y yo sí lo noto, por ejemplo, en la gente que dice, es que nos están matando impuestos. Ah, vaya, porque antes pensaban que lo que hay que hacer es subirle los impuestos a los demás, ¿no? Van cambiando va cambiando la percepción. Y en Bien. general, la razón por la que cambia la percepción, además, es precisamente por la propaganda que tú decías antes. Cuanto más le dice el gobierno, aquí va todo genial, y el ciudadano percibe, aquí no va todo genial, y yo estoy bastante mal, menos funciona la propaganda, ¿verdad? Genial, pues entonces hay esperanza. Vamos a pasar con unas preguntas sobre inversión. Daniel, en este caso, si hoy te tocase la lotería, vamos a imaginar 100.000 euros, por ejemplo, ¿no? El típico día que te pones la camisa al revés, a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que vamos a echar la lotería y nos tocan 100.000 euros. ¿Qué harías con ese capital ahora mismo teniendo en cuenta una visión largoplacista? ¿Cuáles? No hace falta que especifiques activos, ¿no? Pero quizás No, sí, no tengo nichos, el más mínimo problema. Yo creo que una persona que ahora tenga un capital debería invertir un 20% en oro y plata, ¿vale? aproximadamente otro 20-30% en bonos del tesoro norteamericanos y el resto en el índice del S&P 500. Si tienes más visión, más, digamos, tienes más tolerancia a la volatilidad, tienes más capacidad de tomar riesgo, pues entonces ya a mí me miraría pues tecnologías y lo que vosotros y cosas que pues como criptomonedas, etcétera, pero ya tienes que tener una tolerancia a la volatilidad. Piensa que la inmensa mayoría de los ciudadanos de España son ciudadanos que cuando cae la bolsa un 3% le Ya te llaman un están llamando, crash. ¿no? La bolsa china, Daniel, que no lo has comentado, ha caído más de un 40% desde máximos y está en tendencia bajista, evidentemente, pero lleva 6 semanas desmarcándose un poquito también de los índices americanos. ¿Crees que es buen momento para empezar a posicionarse en el mercado asiático? No me gusta la bolsa china. ¿No te No me gusta? gusta la bolsa china, igual que no me gusta la bolsa rusa. ¿Por qué no me gusta la bolsa china ni la bolsa rusa? Porque yo no tengo el riesgo que yo estoy tomando con respecto a un devenir político del que no tengo ningún tipo de Transparencia, ¿no? edge, ¿no?
lo que se llama age, ¿no? ¿Cómo se llama esto en español? No tengo ningún tipo de capacidad de descontar el riesgo político. Mm. Claro, tú me dices, bueno, es que el riesgo político da igual porque crece mucho. Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Yo llevo escuchando que Gazprom es el valor más barato del mercado 20 años, ¿sabes? Llevo escuchando que PetroChina es la mejor inversión después del pan de molde y ¿qué quieres que te diga? Pues no me gusta. Y no me gusta ¿por qué? Porque a mí, si ya al invertir yo ya tengo bastante con la volatilidad Ya, diaria, con los mercados y tal, y le tengo que añadir el riesgo político. Fundamentalmente, si yo quiero invertir en China para encontrar la misma rentabilidad que tengo en el S&P 500, tengo que tomar 5 veces más riesgo. ¿Vale? claro. Hay gente que dirá, bueno, pues me parece una buena idea, pues para adelante, oye, que para eso hay un mercado, ¿no? Pero yo, en el S&P 500, yo he aprendido a invertir en Estados Unidos, entonces pues a lo mejor tengo un sesgo, pero a mí me gusta escuchar la conference call del CEO de una empresa en la que dice, estoy completamente en contra de lo que dice este gobierno, sea el que sea, y por lo tanto me niego a invertir en este país hasta que se vaya este gobierno. Esto me ha pasado a mí en conference calls de Steve Wynn, de Rex Tillerson, de mucha gente. Bueno, pues eso me gusta, ¿sabes? Y sin Ujú. embargo, y no me gusta que ese mismo CEO desaparezca durante 6 meses Ya. y no sabemos dónde está. Entonces, mi opinión es que en mercados emergentes tienes que tomar demasiado riesgo para la misma rentabilidad que sacas a la bolsa norteamericana. Genial, vamos a entrar en en el último bloque, digamos ya, que tiene mucho que ver con la inflación y unas últimas preguntas de Bitcoin. Eh, ¿Cuándo crees que podríamos ver el techo de la inflación? Y si podría remitir en este año 2022 la inflación. Porque bueno, con estas subidas de tipos de interés se ve complicado que no lo haga, ¿no? Pero bueno, quién sabe, quizá la guerra agudiza también esta situación. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Los precios no suben todos a la vez, sino es ante mayor cantidad de dinero para los mismos bienes y servicios. Puede subir el precio del petróleo, puede subir el precio del gas por una cuestión exógena, pero no sube todo lo demás. ¿De acuerdo? No sube la sandía, no se triplica el precio de la sandía, ¿no? Por ejemplo. Eh, por lo tanto, tienen que ocurrir tres cosas para que se reduzca la inflación. La primera es que suban los tipos, eso está ocurriendo, ¿vale? La segunda es retirar la cantidad de dinero, es decir, parar las recompras, eso todavía no está ocurriendo, ¿de acuerdo? Está ocurriendo en Estados Unidos, no en Europa. Y tiene que reducirse el gasto público a los niveles que estaban previos a la pandemia, ¿de acuerdo? Porque el PIB aproximadamente en los estados suman aproximadamente un 40-50% del PIB y suponen el mayor consumo de unidades monetarias de la economía. Entonces, pues cuanto más se prolongue el mantenimiento de políticas ultraexpansivas en esos tres ámbitos, el riesgo de que la inflación dure más tiempo es mayor, ¿de acuerdo? Y si a eso le añades que los efectos exógenos ya no son de uno o de dos precios, sino de tres o de cuatro, el maíz, el cereal, los cereales, etcétera, lo que sea, pues claramente entonces tienes más riesgo. Yo creo que ya este año, desde luego, es complicado y además, en cualquier caso, las expectativas de reducción de inflación para el año que viene no dejan de ser una inflación extremadamente elevada. Por lo tanto, pues si ocurren esas tres cosas, se recortaría la inflación de manera muy significativa, muy rápido. Pero no olvidemos que la inflación es acumulativa, Claro. que ya nos hemos comido el 6,5% del año pasado y nos vamos a comer el 7% de este. Sí, sí, es tremendo. Bueno, pues entonces todo indica, todo hace indicar, ¿no?, que seguirá la inflación incrementándose y que seguirán los bancos centrales con esta planificación de subida de tipos de interés. Y ahora, pues la pregunta es a huevo, ¿no? Que es ¿qué porcentaje de probabilidad crees que tiene la economía estadounidense, bueno, en general mundial, de entrar en recesión por estas políticas que se están llevando a cabo? En recesión, que son La técnica, sí. eso es, 2 trimestres de caída de PIB del 60-70%. Bien, pues para este año, ¿tú crees? Probablemente el tercer y cuarto trimestre pueden ser bastante malos, pero además por el propio ratio de cambio, ¿no? El 2020, el tercer, Claro. claro.
Entonces, pero a mí la recesión técnica no me preocupa tanto, es una cosa técnica, ¿no? O sea, el año pasado disparaste el gasto público, este año hay menos gasto público, el año pasado disparaste las importaciones, este año hay menos importaciones, vale, bien. A mí lo que me importa es si eso está afectando masivamente al consumo y a la inversión, ¿vale? Y de momento empieza a tener un impacto significativo y eso es lo que más me preocupa a mí, más que recesión técnica, que ya te digo, la probabilidad es muy alta, ¿eh? Puede que no, que a lo mejor no es en el cuarto trimestre, es el primero. Bueno, vale. Bueno, sí, es más que por el tecnicismo, ¿no? Yo creo que también que es un factor psicológico, o no, no lo sé, puedo estar La equivocado. gente, la gente tiende a confundir recesión con crisis, ¿eh? Vale, ¿Vale? Que no es lo mismo. Pero es verdad que, obviamente, cuando nos han dicho una y otra vez, venga y venga y venga y venga, hasta que nos han taladrado el cerebro, con la mayor recuperación más rápido, vamos a crecer un 7 y un 8 y un 9 y un 20 y para arriba y para abajo y tal, y te dicen recesión, claro, te ya. entra un shock tremendo, porque claro, pero sobre todo porque vienes de escuchar la bobada de que vas a crecer más que nunca y que el crecimiento y que no sé qué y tal, tal, tal. Por lo tanto, el riesgo es importante, pero claro, yo creo que una recesión técnica es que ni siquiera sería mala. No, Piénsalo. no, desde luego, desde luego. La Eh, recesión técnica sería buena, entre otras cosas, si se reduce el gasto público y se reducen las importaciones con ello. y bueno, debido a este alto porcentaje de recesión, estamos hablando que la economía, bueno, en este caso la Reserva Federal quería un aterrizaje suave, que no sé Ya. cómo lo va a conseguir subiendo los tipos de interés de esta manera, ¿no? Pero Bueno, claro, es posible, pregunto, ¿eh? ¿Es posible que de cara a finales de este año, principios del que viene, como tú bien comentabas, probablemente el problema principal por parte de los bancos centrales ya no sea tanto la inflación, que también, pero también estimular el crecimiento económico? Y si es así, ¿qué probabilidades crees que tiene la Reserva Federal de volver a políticas expansivas el año 2023? uf, yo creo que hasta noviembre es imposible que la Reserva Federal lleve a cabo políticas expansivas, ¿de acuerdo? Imposible. Noviembre Por del año 2023. noviembre del año 2022, ¿vale? 22, ¿vale? Por las elecciones, ¿de acuerdo? De A ahí midterm. a cambiar 180 grados, la política, como mínimo, pasarían 6 meses, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, me cuesta mucho pensar en un cambio tan drástico, sobre todo porque la inflación va con decalaje, ¿no? Entonces, yo creo Claro. que, yo creo que es complicado, o sea, yo no apostaría desde luego a un cambio de política monetaria a política expansiva a tan corto plazo, ¿eh? Quizá de cara a finales del año 2023 tengamos que, bueno, que al final el mercado siempre empieza a descontarlo antes de que acabe sucediendo, ¿no? También. Sí, hombre, yo creo que hay un punto, va a haber un punto en el que el mercado empieza a descontar. Ahora mismo el mercado está descontando que sube la inflación y los bancos centrales van a subir los tipos y que todo lo que suba la inflación subirán los tipos, ¿vale? Que no es cierto. Y entonces cuando el mercado empiece a descontar que aunque se han subido los tipos reales van a permanecer negativos durante al menos 5 años, entonces el apetito por el riesgo cambia de risk off a risk on, ¿no? Pero claro, ¿cuándo ocurre eso? Ni idea. Y como digo en el libro, el primer 10% para los héroes. Sí, muy buena frase. Entonces, quizá, Daniel, podríamos plantearnos, pues claro, si nosotros nos remontamos a la historia del Standard Poor's 500, por ejemplo, en los anteriores contextos recesivos estamos hablando de correcciones en torno al 50%. Teniendo en cuenta que hemos tenido políticas ultra expansivas, que estamos ahora contrarrestándolas de la manera más drástica posible, ¿no? Con estas subidas agresivas de tipos de interés, y que realmente para todo lo que ha subido la bolsa, caer un 20%, pues aunque sea una caída importante en base a las correcciones en la historia anterior, ¿no? Pues quizá en base a todo lo que ha subido en los últimos años, sobre todo a raíz del año 2008, pues tampoco sería una corrección descabellada ahora mismo caer desde máximos históricos en torno a un 40 o un 50%. ¿Tú ves al SP500 teniendo esos porcentajes correctivos en base a contextos recesivos anteriores, como puede ser, por ejemplo, las subprime en el año 2008 o las .com en el año 2000? Si tú ves la historia de los periodos recesivos, la media de caída, la mediana, no la media, es decir, la mediana, perdón, de caída
ha sido alrededor del 24-25%. Has tenido una, la de 2007 a 2009, muy fuerte, ¿verdad? La crisis del 2008, que fue de 50 y tantos %, y has tenido otras mucho más cortas del 15, del 16%. Entonces, es difícil saber cuándo y cómo. ¿Por qué? Porque además tú has dicho una cosa que es clave, que es que no es que venimos de una época de múltiplos Correctivos, ¿no? normales, sino que Claro. venimos de una expansión de múltiplos en el año 2020 y 2021 brutal. Entonces, es difícil verlo, pero lo que sí creo es que por lo menos ya hay cosas que ya el mercado ya está empezando a descontar, ¿no? Es decir, lo que no estaba descontando el mercado a finales de 2021, principios de 2022, era los bancos centrales van a subir los tipos, lo que han dicho que lo van a subir. De hecho, la gran apuesta del mercado para 2022 era no van a hacerlo, ¿eh? No se van a atrever, ¿vale? Bien, pues ahora ya por lo menos the day of reckoning, ¿no? Que se dice en inglés, darte cuenta de la realidad, eso ya ha ocurrido. Segundo, tampoco descontaban una recesión. Y aquí estaba todo el mundo va a crecer al 5%, al 6%, al 7%, aquí venga fiesta total. Bien, eso está bien. Luego, los beneficios empresariales. Ya se empiezan a reconocer que el año 2023 los beneficios empresariales no van a crecer, ¿de acuerdo? O van a decrecer, como en el caso del stock 600. Pues entonces, bien, vale, pues ya empezamos a estar más tranquilos en cuanto a qué es lo que descuenta el mercado. Y aquí empezamos a pensar. Como digo en el libro de una frase de Hugh Henry, no mía, picking bottoms is for monkeys. Yo no tengo ni idea de cuál es el suelo. Y se lo dejo al que lo haga. Pero sí sé que empieza a haber oportunidades si tienes un horizonte de largo plazo y que, por lo tanto, pues oye, como todo, hay que ser selectivo, hay que buscar oportunidades y tal. ¿Puede caer el mercado otro 20%? Sí, claro. Claro que puede. Primero, el mercado hay tres cosas que no descuenta. Eso, desde luego. Una guerra nuclear. Imagínate lo que cae el mercado como hay una guerra nuclear. Dos, una crisis tipo 2008. Yo no la veo, no es el escenario base, pero oye, no lo está descontando claramente. Y tres, un colapso crediticio. Bueno, no se dan las condiciones, pero oye, ¿podría empezar ahí a haber sustos? Pues puede, pero a mí me parece que estamos ya más cerca de la realidad que de ese exceso de complacencia que había a finales del año pasado. Genial, pues muy buena perspectiva y sobre todo la frase esa del el primer 10% para los héroes. No, El muy primer buena. 10% para los héroes, el último 10% para los locos. Si haces eso, vas a tener tu patrimonio relativamente bien protegido. Genial, pues vamos con las últimas preguntas ya que tienen que ver con Bitcoin, Daniel. Sí. Primero, ¿ves Bitcoin como un obstáculo para las élites y cómo crees que intentarán atacarlo en el caso de que así lo creas? No es un obstáculo para las élites. Yo creo Bien. que la idea de que Bitcoin es una alternativa a las monedas fiduciarias es un error. Es paralelo, ¿sabes? Bitcoin, Ethereum, entonces esto es paralelo. Eso es lo que no queremos entender. ¿eh? Es como una tecnológica más, digamos, ¿no? Así lo Sí, interpreta. sí, y lo que tiene que solventar el mundo blockchain y el mundo cripto es la liquidez. Porque claro, no existe el concepto de que un activo con oferta limitada, donde la inmensa mayoría no ni compra ni vende, ¿vale? Va a tener la liquidez suficiente para ser una alternativa. La liquidez no te la puede dar el mundo fiat, te la tiene que dar el propio mundo cripto, ¿no? ¿De acuerdo? Porque cuando la liquidez te la da el mundo fiat, ¿qué es lo que ocurre? Que eres exactamente lo mismo que cualquier otro activo financiero. ¿Vale? Entonces, esos son cosas que se tienen que solventar, de las que no tengo ni idea. Pero las élites, yo creo que el mundo financiero no puede funcionar de otra manera ahora mismo, el mundo financiero como conocemos, porque necesitamos poner en común todos los días los intereses de personas que necesitan liquidez diaria con los intereses de personas que necesitan liquidez a 30 años, o a 40, o a 20. ¿Sabes? Esto ya está solventado en el mundo fiduciario,
de manera correcta o incorrecta, pero, pero tiene un funcionamiento, ¿de acuerdo? El mundo cripto tiene que buscar esa parte. Los estados solamente van a actuar de manera decisiva contra las criptomonedas en el momento en el que se conviertan en método de pago generalmente aceptado, ¿de acuerdo? Y lo van a hacer. Eso lo van a hacer. Claro, PayPal, por ejemplo, recientemente ha aceptado pagos en criptoactivos. También Mercado Libre, si no estoy equivocado, en América. Y bueno, al final, pues la adopción va avanzando y a mí, que bueno, estoy aquí, ¿no? También. Pero ojo con esa adopción, porque esa adopción es bilateral, es decir, es una adopción en la que te permiten pagar algo, pero la unidad de medida Sí, es una es moneda fiduciaria. fiduciaria, sí, correcto. Ojo, no es lo mismo, ¿de acuerdo? La Vale, vale, adopción, vale, vale. esto es importante, ¿por qué? Buen Porque en matiz, realidad eso juega en contra del Bitcoin. claro. O sea, cuando escuchas, esto lo dije una vez en una conferencia, la gente no me entendía, cuando escuchas PayPal y Facebook van a permitir utilizar no sé cuánto, dice, ojo, lo que están haciendo es dolarizar el Bitcoin, no bitcoinizar su... Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé, no lo sé, pero mi visión, o por lo menos como yo lo veo lógico, es que Bitcoin, Ethereum, este tipo de monedas van a funcionar para un sistema paralelo, que es el sistema de tecnología, de las blockchain, etcétera, mientras que el sistema fiduciario va a ser paralelo y que no funcionan como uno en contra del otro, ¿de acuerdo? Bien, genial. Pues vamos con la penúltima pregunta. La última es muy sencilla, a ver si hay sorpresa. La penúltima sería, si algún familiar o amigo cercano te preguntara ahora mismo si es buen momento de comprar Bitcoin, teniendo en cuenta el altísimo riesgo del mercado cripto, como ya explicas perfectamente, precisamente en este libro, ¿verdad? Que hemos comentado en la Sí. introducción, ¿qué le dirías? ¿Para qué? A 10 años vista, por ejemplo, como una inversión a largo plazo. Bien, como inversión a largo plazo con un objetivo exclusivamente alcista, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que si el Bitcoin se va a convertir en una moneda de utilización generalmente aceptada, es imposible que valga más de lo que vale ahora. Imposible. Vosotros lo entendéis. La única manera en la que genera suficiente liquidez para ser generalmente aceptado es si su valor baja, pero su utilización aumenta. ¿Ok? Bueno, de acuerdo. Esa es mi opinión. Ujú. Otro puede decir, solamente puede subir porque la oferta es limitada. Bueno, la oferta limitada de estas tazas también lo es y no valen nada. Eso, no significa, eso nunca ha significado que tenga mayor valor ni mucho menos valor creciente. Pero yo creo que a mí me gusta más la idea siguiente, y ya me lo decís vosotros seguro en vuestros comentarios, que es Bitcoin relativo, largo, con un corto, una cesta de criptomonedas, digamos, nacientes. ¿Por qué? Porque aquí detrás tienes un libro de Hayek que se llama Choice and Currency, en el que explica, antes de que existiese Internet, que cuando florezcan las monedas independientes, una, dos, tres, se convertirán en monedas utilizadas generalmente y el resto desaparecerán. Entonces a mí me gusta más la idea relativa, ¿sabes? Que la idea absoluta, porque la idea absoluta no tengo ni idea, ¿sabes? Pero sí me cuesta pensar que un activo que vaya a ser una alternativa como moneda valga siempre más con respecto al dólar. Y, por ejemplo, ¿no te sesga un poquito el hecho de que Tesla, MicroStrategy, bueno, empresas del índice tecnológico, el Nasdaq, los special funds alemanes, estén invirtiendo en este tipo de activos con el poder que tienen ellos de compra, quiero decir, claro. Sí, sí, pero bueno, efectivamente, bueno, ojo con, sí, sí, puede ser, qué bueno, ¿no? Hay gente que está dispuesta a comprar, pero es que también hay gente muy dispuesta a vender. Y el problema del precio de un activo es, hay una idea generalizada con los precios de los activos que es la siguiente, ¿no? Y la escuchamos en los periodos de mercado alcista. Sube el mercado y ¿qué es lo que escuchas constantemente de todos los bancos de inversión, ¿no? Daniel, hay una cantidad de liquidez esperando entrar a la mínima corrección que es que vamos, que lo peta.
Que esto, o sea, mínima corrección, aquí entran billones y billones y billones de dólares. Viene la corrección y no entran. ¿Y por qué no entran? Porque en inversión todos entendemos que somos momentum traders, ¿vale? Y si tú eres JP Morgan Asset Management o Tesla o el que sea, compras Bitcoin a 40.000 y se va a 20.000, dices, espérate un momento, chaval, ¿eh? Dices, a lo mejor luego lo comprarás, pero desde luego, ¿qué estás esperando? Al 10% de los héroes. Claro, claro. No te digo que no lo vayas a comprar. Por lo tanto, the trend is your friend. Yo lo único que yo no sé valorar una moneda y no sé valorar una criptomoneda. Solo sé cuando está en periodo alcista y en periodo bajista. Y entonces lo que le diría a mi tío o a mi tía es el primer 10% para los héroes. Porque como es una cosa que si todo lo que tú me estás diciendo es verdad, va a subir un 2000, ¿por qué tienes que comprar ahora? Comprar cuando ya esté arriba, bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, muy inteligente, muy inteligente. Y además que venga de ti, ¿no, Daniel? Siempre estamos intentando, bueno, en este caso en nuestra comunidad, no, pero siempre hay esa falsa, ese falso dicho de caza el dip, sigue comprando mientras baja, sigue comprando mientras baja, ¿no? Precisamente nosotros ahora mismo la liquidez que tenemos la estamos manteniendo para en momentos en los cuales ya veamos que ciertamente se ha generado un suelo y que se acaben desenlazando ciertos acontecimientos también en la renta variable americana, ¿no? Aunque tenga, personalmente hablo de mí, ¿no? Aunque tenga que comprar de nuevo a 30.000 o a 25.000, prefiero comprarlo que no ahora mismo sin saber todos los acontecimientos que hay ahora mismo sobre la mesa. Yo veo mejor tendencia si toca los 30.000 si baja a los 15.000. Es decir, si hace pum y se va a 30.000, lo mismo te digo, esto se vuelve a los 60. Pero si baja de los 20.000, el suelo no lo veo. Pues lo veremos los siguientes meses, Daniel, porque claro, por eso, como está la situación. Y para eso hay un mercado, y no tenemos ni idea. Pero lo importante aquí al fin y al cabo es, lo importante es que esto es la clave en el Bitcoin, en el Ethereum y en lo que sea. Sobre todo en el Bitcoin. Se está limpiando de ETFs, que es el arma de destrucción masiva. ¿Sabes? Es decir, muchísima gente ha comprado ETFs de Bitcoin porque solamente podían subir, bla, 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 qué rollo insoportable, perfecto, ¿vale? Que esa gente se salga, eso es buenísimo. Y que se queden todos los que estáis aquí, o los que sois, o los que sabéis, o los que por lo menos tenéis una visión de riesgo y volatilidad más evidente, eso será el principio de la recuperación. Genial, Daniel. Última pregunta, cortita. Y muy reveladora. Veremos si en esta ocasión no, quizá el año que viene, si tengo la suerte de volver a hablar contigo, te la volveré a preguntar. ¿Daniel Lacalle tiene Bitcoin? No, ahora no. Bueno, pues tendremos que esperar un añito más. Daniel Lacalle, poco te puedo decir, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, un lujo. De verdad que agradezco muchísimo el tiempo que has pasado conmigo y con mi comunidad en este caso, y muchísimas gracias de todo el sector cripto, que también hay personas alejadas del fanatismo, que nos gusta la inversión, y que todo ese rollo de niños pequeños y tal, pues bueno, el boom del año 2020-2021 es lo que trajo consigo, y probablemente, al igual que los ETFs, como has comentado tú, pues se estará limpiando también en este caso Bitcoin de todas esas personalidades, ¿no? Así que nada, Daniel, un auténtico placer y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y que todos los días nosotros somos los que aprendemos de vosotros, o sea que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Daniel, muchísimas gracias.